Suspender la venta de CNT y que sea el eje de servicio necesario para el país. Sexta intervención, escuchamos en el uso de la palabra a la asambleísta Paola Cabezas. De aquellos que constituyen un abanico de oportunidades, de posibilidades, de esos que rompen los paradigmas establecidos y nos pueden permitir estructurar un camino hacia la sociedad del conocimiento. Gracias a la tecnología podemos pensar en una sociedad más incluyente, democratizada, con similares oportunidades, una sociedad donde el desarrollo vaya de la mano con la penetración de las tecnologías digitales. Hasta allí todo suena muy bien. Desde ese punto de vista, mejorar la conectividad y la alfabetización digital en el Ecuador se vuelve entonces una premisa de elevada categoría, casi elevada categoría dogma, o el equivalente a una meta incuestionable. No hay candidato o político que no haya ofrecido en campaña que justamente va a cumplir este papel de darle conectividad a los ecuatorianos. Sin embargo, la realidad es otra. Si bien en los últimos años la brecha digital se ha reducido tras la pandemia y la penetración de grandes corporaciones multinacionales de telecomunicaciones, la tendencia más bien tiende a retroceder en lo público, tal como ha ocurrido en los últimos 5 años en este país, donde el retroceso se volvió política de Estado y la matriz del continuismo. Y me refiero a la responsabilidad gubernamental en este aspecto. ¿Se acuerdan de los infocentros? Es inevitable tocar este tema, aunque a muchos no les gusta, yo lo sé. ¿Se acuerdan que los habían en todo el país y que dotaban de internet a los barrios, a las parroquias, a los sectores más recónditos del país y por más alejado que nos encontráramos? Bueno, en agosto del 2020, 880 infocentros comunitarios cerraron sus puertas, afectando a cerca de 4 millones de personas de las zonas rurales. ¿Se acuerdan de las escuelas del milenio? Esas que aún hoy el presidente Lasso sigue inaugurando. Les pasa una manito de gato, porque obviamente Moreno no hizo nada, entonces las pinta ahora y las inaugura como nuevas. Sí, esas que tenían internet 24 horas al día y que dotaban de conectividad a toda la comunidad. ¿Sí se acuerdan que los llamaban elefantes blancos? Esos son 2 ejemplos. Y no es por rescatar o resaltar las bondades de la revolución ciudadana, ya que a estas alturas el contraste es tan evidente que muchas veces ya no hace falta hacerlo porque la gente se da cuenta. Pues bien, decía que son 2 ejemplos que están encaminados precisamente a mitigar el analfabetismo digital y masificar la conectividad. Sin embargo, el egoísmo político y la animadversión muchas veces son enemigos de los procesos de desarrollo y terminan destruyendo lo alcanzado. Y si a eso sumamos una crisis humanitaria como la del COVID-19, por ejemplo, tenemos un cóctel letal. Y es que en un país donde solo el 37% de los hogares tienen acceso a Internet, significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales. La situación es más grave para los niños de las zonas rurales, donde solo el 16% de los hogares tienen Internet, afectando principalmente a la educación y al ámbito laboral. Ante esta realidad, el antes candidato, ahora presidente, Guillermo Lasso, ofreció, para variar, dotar 100% de Internet de cobertura a todo el Ecuador. Y no era exageración, aún están algunos anuncios de campaña en Internet, paradójicamente, y los pueden ver, no miento. Un año después, los 3 ejes del gobierno en esta área eran proporcionar Internet y cobertura celular para todos, priorizando el servicio público y no la recaudación. La telemedicina, la teleeducación, ¿se acuerdan? Verán que no estoy mintiendo. Y un gobierno digital con trámites en línea. Eso se repetía a cada momento. Para enfrentar el problema, el señor Lasso dijo que iban a invertir 11 millones para conectividad y que instalarían 2.000 infocentros entre nuevos y repotenciados. Sería bueno, no sé si algún colega ha hecho solicitudes de información al Ministerio de Telecomunicaciones para saber, pues sí, en esto se avanzó algo. No obstante, la sensación es que, tal como
suceden con los ofrecimientos, aquí también el gobierno le queda debiendo al país y a los ecuatorianos. En ese contexto, donde se mueve el Ecuador en estos momentos, y aunque conceptualmente el tema resulte apasionante, y aunque conceptualmente el tema resulte también ilustrativo, y es imperativo hablar de esta ley, pues cualquier proyecto iría a parar, si va a parar a las manos del presidente, pues el que ha ofrecido el oro y el moro, pues sencillamente no va a cumplir. Y eso no lo podemos olvidar, porque esta ley requiere de voluntad política. Entonces, se nos vienen preguntas que son inevitables. Si queremos dar un salto cualitativo en materia de inteligencia artificial y tecnología digital, ¿con qué política pública contamos? ¿Qué elementos de voluntad política existen para garantizar el éxito de esta ley? Quiero decir en este tema, que es tan trascendental, que debe ser asimilado por todas las instancias del Estado, no solo desde lo legislativo, sino también desde el Ejecutivo, ya que supone un cambio cultural basado en la transformación de varios paradigmas y requiere el compromiso y gestión absolutamente de todas las esferas de lo público y lo privado, más allá de la visión mercantilista, porque recordemos que las telecomunicaciones mueven miles de millones de dólares y es evidente que generan intereses creados y que muchas veces se terminan imponiendo. Y estamos hablando del mismo país donde cada vez hay menos medicinas y la atención en los hospitales públicos es paupérrima. Mientras se repartían los jugosos contratos de empresas públicas, a la cual, por si acaso, también pertenece a la Corporación de Telecomunicaciones. Sí, la misma que está en un proceso de paulatino desmantelamiento, cuyo destino, al parecer, es una especie de venta de garaje. Por otro lado, no podemos olvidar que desarrollar políticas públicas para que zonas urbano-marginales y rurales de todo el país, de forma masiva, tengan acceso a Internet con tarifas reducidas, logrando una mayor conectividad, como dice el proyecto, requiere de recursos, plata, cusqui, y es ahí donde una vez más es probable que encontremos el primer escollo que sortear. Colegas asambleístas, ¿sabían ustedes que el 4 de julio del 2018 las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre derechos de Internet? Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos claves para la promoción, protección, disfrute de los derechos humanos en Internet. Pues sí, el derecho a Internet fue reconocido por las Naciones Unidas mediante acuerdo como derecho humano. Derecho humano. Y no es solamente una herramienta de comunicación o información con fines lucrativos. Hace 2 semanas tuve el grato honor de representar a la Asamblea Nacional en la sesión 67 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas en Nueva York, la mayor reunión anual de las Naciones Unidas sobre temas de igualdad de género, empoderamiento de todas las mujeres y las niñas y sus derechos humanos. Y los temas tenían muchísimo que ver con el derecho humano al Internet, con enfoque de género, gracias señor presidente, y de cómo romper la brecha digital en las zonas rurales en nuestros estados. En este contexto abordamos el desarrollo de las herramientas y servicios digitales para atender las necesidades de todas las mujeres y niñas, incorporar perspectiva de género en las políticas digitales, sobre todo cuando hablamos de mujeres y niñas rurales, marginales, que por los datos nos damos cuenta todavía no tienen acceso a tecnología. Fomentar una política de tolerancia cero a la violencia de género, que produzca a través del uso de la tecnología o se amplifique por ella y garantizar a las entidades, tanto del sector público como privado, la prioridad en la prevención y eliminación. Este proyecto de ley es apropiado para, en base a esa experiencia y la revisión técnica que hemos realizado con mi equipo, presentar las siguientes observaciones. El artículo 1, referente al objeto de la ley, debería decir: la presente ley tiene el objeto de fomento y despliegue de redes comunitarias de telecomunicaciones en sectores urbanos marginales. Sugiero eliminar el número 1, 2 en la redacción del artículo para adecuarlo a lo que demanda la técnica legislativa. Considero que es necesario diferir que se entiende
con efectos de esta ley como analfabetismo digital, por lo que propongo, después del artículo 3, redactar la siguiente definición. Artículo 4, analfabetismo digital. Para efectos de esta ley, se considera analfabetos digitales a las personas que no han tenido la oportunidad de interactuar, entender y utilizar de manera provechosa los elementos tecnológicos o dispositivos tecnológicos que acompañan la evolución de la humanidad y que faciliten el acceso a la educación. Sobre la sección, señor presidente, con esto concluyo. En la sección 3, sobre la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el artículo 14, incluir los siguientes numerales. El artículo 19, reconocer el acceso al Internet como un derecho humano derivado de la dignidad de las personas y será garantizado por el Estado. Y por último, en el artículo 23, el artículo 94, sustituir el numeral 3 por el siguiente, referente a la valoración del espectro. En este artículo contiene la palabra valoración, la misma que representa ambigüedad en base a todo lo contenido en el presente artículo en referencia a la expansión de los servicios, seguridad jurídica, uso eficiente del espectro. Este texto posiblemente abrirá puertas a disponer de manera inadecuada del espectro nacional para intereses particulares y no con conciencia de Estado. Sin embargo, es clara la ley de telecomunicaciones sobre este tema, pero hay que evitar ciertas disonancias. Hasta ahí, señor presidente. Muchísimas gracias.